Buenas tardes, chicos. En el día de hoy pues veremos una introducción a lo que es el programa Navisworks, ¿sí? Vamos a ver en qué consiste, qué podemos hacer con el programa. También vamos pues a exportar unos proyectos de Revit al programa, ¿sí? Y vamos a explorar su interfaz, ¿sí? Qué herramientas tiene Navis, qué podemos hacer, y vamos a ver un recorrido, ¿sí? Vamos a crear un recorrido en Navisworks y pues verán que es mucho más sencillo hacer un recorrido en Navisworks que en Revit, ¿sí? Entonces para ello, ven el video. Sí. Les voy a mostrar un video que hicimos cuando vi construcción empleando el software Navisworks, ¿sí? Entonces lo voy a poner. El proyecto Brooklyn Nine-Nine tendrá comienzo el día 8 de marzo del 2021 y su entrega se realizará el día 11 de junio del mismo año. El día cero para la obra es el 8 de marzo. Ese mismo día comienzan los preliminares. Se inicia con la delimitación, localización y adecuación del área constructiva. Los procesos de demolición tendrán una duración de 9 días. A los 16 días de haberse iniciado la obra, se realiza el proceso de excavación, que termina cuando empieza la cimentación a los 28 días. 44 días han transcurrido desde el inicio de la obra. Ya empieza el proceso de construcción de columnas, placa de entrepiso y vigas. Cuando la estructura ha fraguado completamente, se inicia la construcción de la escalera. Listo, muchachos, ese era el de estructura y vamos a ver el de arquitectura. ¿Sí? Eso, lo que vimos acá, este proyecto pues se montó en Revit, ¿sí? Esta es una superficie topográfica. La máquina, la retro, ¿sí? Es una familia Revit que se exportó a Navisworks, ¿sí? La volqueta también. Esto puede ser el concreto ciclópeo, el acero, ¿sí? Todo se monta en Revit y se trae a Navisworks y pues se crea la secuencia constructiva, ¿sí? La animación. Siendo ya los 65 días de iniciada la obra, empiezan los acabados, una fase que arranca con mampostería, cielo raso, instalación de puertas y ventanas, aplicación de friso, estuco y pintura, adecuación de piso para baños y enchapes. Han transcurrido 77 días desde que empezó la obra. La fase urbanística inicia con la aplicación de la base granular para soporte de espacio público, las losetas en concreto prefabricado, sardineles y construcción de rampas de acceso en concreto. Se realiza la aplicación e instalación de señalización horizontal y vertical, junto con la arborización y aplicación de zonas verdes. A los 86 días de haberse iniciado la obra, se hace la instalación y ubicación de mobiliario para terraza y entrepiso. Todo esto se realizará en un solo día. Y este pues fue el resultado final, ¿sí? Como les dije, chicos, todo fue montado en Revit y traído a Navisworks. No sé si tengan alguna duda al respecto. Si no hay dudas, pues vamos a continuar. Eh, Pero una pequeña exposición. Sí, se ve el PowerPoint. Sí, sí, Jason. Listo. Entonces, ay, espere. Listo. Bueno, una pequeña introducción. Navisworks, ¿sí? Es un software de la casa de Autodesk que permite la simulación, coordinación
y la comunicación 4D, es decir, la secuencia constructiva. En Navisworks podemos definir qué actividad, por ejemplo, para los chicos de construcción, qué actividad va primero que otra, ¿sí? ¿Cuál es su predecesora? ¿Cuál es su sucesora? Y la parte de 5D, es decir, los costos, evaluando la viabilidad constructiva de los diseños de nuestro proyecto. Ahora, ¿qué es la parte de la coordinación? Un modelo coordinado, ¿sí? No sé si de pronto lo hayan escuchado. Los modelos, es muy importante, chicos, coordinar un modelo. ¿Por qué? Porque me permite evitar colisiones ya en obra, ya en campo. Por ejemplo, en la obra ahorita en la que estoy, ayer llegó la cuadrilla del plomero, ¿sí? La parte de redes hidrosanitarias, y ellos estaban trabajando. Hoy fueron los eléctricos y nos dimos cuenta que un tubo eléctrico choca con un tubo del hidrosanitario. Entonces, esto se debió porque pues no se coordinó el modelo de redes eléctricas con el modelo de redes hidrosanitarias. Entonces, pues ahí se perdió tiempo, estuvimos toda la mañana tratando de solucionar cómo íbamos a hacer y al final pues nos tocó decirle al eléctrico que se fuera y que volviera ya cuando el hidrosanitario hubiese terminado. Entonces, eso es tiempo que pues en una hora se convierte en costos. ¿Sí? Tiempo perdido es dinero perdido. Entonces, todas esas colisiones eh, me, me optimizan ya el tiempo en obra. ¿Sí? ¿Para qué? Para brindar alternativas de diseño y mitigar costos y optimizar el tiempo que les había comentado. Por ejemplo, si tengo un tubo de agua que cruza por, por mi cimentación, ¿sí? Por encima de mi viga de cimentación, y tengo un tubo eléctrico que choca, entonces antes de construir eso, antes de estar en obra, coordinando el modelo, puedo pues brindar una alternativa como que no, ya no voy a pasar ese tubo por ahí. ¿Sí? También un modelo coordinado me permite pues llevar un trabajo transversal, es decir, de esta manera, donde todas las disciplinas trabajan de manera simultánea y en conjunto, es decir, actual estructural, el arquitectónico, ¿sí? La parte de redes hidrosanitarias y de gas, todos ellos pueden trabajar e ir trabajando en un modelo coordinado, ¿sí? Cada uno va trabajando en su modelo, perdón, y después se coordinan todos. Antes, el trabajo no era transversal, era lineal. ¿Esto qué quiere decir? Transversal. Un modelo lineal no, era de esta manera, donde el arquitecto hacía su diseño, su plano, ¿sí? Te lo enviaba al estructural para que hiciera sus diseños. El estructural, pues, le proponía unos cambios y se lo enviaba otra vez al arquitecto, ¿sí? El arquitecto, pues, aprobaba o no estos cambios y se los regresaba al estructural para que siguiera con sus diseños, ¿sí? Y pues una vez el estructural terminaba, se lo regresaba otra vez al arquitecto para que lo aprobara, ¿sí? Es decir, sí, esa columna me va bien ahí, ¿sí? Esa viga pase por ahí. Y el arquitecto después se lo pasaba al, al hidrosanitario, ¿sí? Al hidráulico, al ingeniero hidráulico para que hiciera los diseños. Entonces, en ese trajín, ¿sí? De enviar los modelos, ¿sí? De estar trabajando de manera lineal, si no había una mala comunicación, los modelos iban perdiendo calidad, ¿sí? Y se podían presentar inconvenientes ya a la hora de ejecutar el proyecto. Entonces, por eso, con la metodología BIM, el trabajo es transversal. Ahora, con un modelo coordinado, podemos tener un mayor entendimiento en el proyecto por el equipo de obra. Es decir, todo mi equipo de obra va a tener una visión global del proyecto, de todo lo que va a contener mi proyecto. No como antes que habían planos, tras plano, sí, había un plano arquitectónico, un plano estructural, un plano de la red de gas, un plano eléctrico, un plano de la red hidrosanitaria, un plano de aires acondicionados.
¿sí? Ahora todos esos planos los podemos montar en un solo modelo y el equipo de obra pues tendrá una visión general de mi proyecto, del proyecto. Y también podemos pues tener reducción en las variaciones presupuestales por ejecución de obra. Cuando se ejecuta un proyecto, ¿sí? Pues se tiene un presupuesto en mente. Pero el hecho de que hayan retrasos en mi programación, ¿sí? Hayan pues colisiones, choques en los elementos, ¿sí? Aumenta mi presupuesto. ¿Por qué? Si hay un, por ejemplo, construyen un muro donde iba una puerta, ¿qué pasa? Primero tienen que tumbar ese muro, ¿sí? Eso es tiempo perdido, dinero perdido. Luego tiene que pues poner la puerta, ¿sí? Que pues la pudieron haber puesto desde un principio y si hubiesen ahorrado pues la tumba del muro y todo eso. Entonces, con los modelos coordinados pues tenemos una reducción, o sea, es reducción, ¿sí? Porque pues en el presupuesto inicialmente pues se parte un presupuesto, pero a la hora de ejecutarlo, ese pues no va a ser todo el dinero que se va a gastar. Hay veces se gasta más, hay veces que se gasta menos, pero pues con el modelo coordinado busca que ese presupuesto no tenga una variación muy grande. Navisworks tiene pues herramientas, cuatro herramientas más poderosas, por así decirlo. El primero es el de cuantificación. Con él podemos cuantificar todos mis elementos, ¿sí? Se cuantifican de manera similar a Revit, ¿sí? Con la diferencia de que podemos irle añadiendo parámetros para esa cuantificación. Es decir, en Navisworks podemos mirar cuánto concreto, tenemos un edificio de 10 pisos, ¿sí? Cuánto concreto vamos a gastar en fundiendo para el primer piso de las columnas, ¿sí? Cuánto concreto se nos va a ir para la primera placa, ¿sí? Y esa información la podemos ir agregando a la programación de obra. Tenemos pues para hacer el render, ¿sí? Renderizar con Navisworks también podemos hacerlo. El Timeliner, que este, chicos, es súper importante, en especial para los de construcción, que con él, con esta herramienta, podemos simular el proceso constructivo. Como les había comentado, los de construcción ya deben tener su programación, ya deben tener su proyecto, ya deben tener definidas sus actividades, ¿sí? Sus sucesoras, sus predecesoras. Esa información, ese proyecto, nosotros lo podemos traer a Navisworks, ¿sí? Podemos vincularlo. Y después en Navisworks podemos decirle, bueno, la actividad de columnas, acero de columnas, asígnelo al acero que está en mis columnas. Concreto de columnas, asígnelo a mis columnas, ¿sí? Y podemos vincular el proyecto a los elementos y crear ese proceso, simular ese proceso constructivo. Y esta herramienta, el Clash Detective, que me permite pues mirar las colisiones, ¿sí? Ya vamos a ver en qué consiste. Por ejemplo, tenemos esto, ¿sí? Por ejemplo, acá tenemos una viga sin perfil metálico. Acá tenemos pues otro que lo está uniendo. Y acá tenemos una tubería, ¿sí? Antes de construir eso, ¿sí? Antes de construirlo, el programa me está diciendo como que, bueno, el estructural va a pasar por acá una viga y el hidráulico va a pasar por ahí un tubo. Entonces, cuidado que ahí hay un choque, ¿sí? Van a colisionar esos dos elementos. Eso pues nos permite anticiparnos, ¿sí? A lo que va a pasar en obra y solucionarlo antes de ser construido. Por ejemplo, imaginen que ya la viga ya está puesta, ya está colocada y venga pues la cuadrilla del plomero y empiece pues a colocar la tubería y se encuentre con esto, que choca acá con esta columna, ¿sí? O sea, una opción sería pues cortar acá, ¿sí? Y que pase por ahí la tubería. Puede decir el plomero, no, yo necesito que mi tubería tenga esa altura. Entonces como que bueno, ahí va a cortar eso. Otra opción es, no, pasarla por más en sí, por arriba, ¿sí?
¿Pero eso qué incluye? Incluye acá gastar más material de lo que teníamos en mente, ¿sí? Entonces, todo eso en obra, o sea, hacer esto en obra implica el triple de tiempo y el triple de costos. ¿Sí, muchachos? Yo lo he vivido y la verdad sí consume mucho tiempo. O sea, hacer un cambio así en obra. Y pues hacerlo antes de que construye, pues sería muy, eh, comparativamente, pues muy sencillo. Por ejemplo, esto. Tenemos un ducto del aire acondicionado que está atravesando acá toda la viga. Entonces, pues, ¿sí? Otro problema. La otra herramienta es el timeliner. ¿Sí? El timeliner, como les había comentado, me permite pues llevar una secuencia constructiva, ¿sí? El timeliner, cuando lo veamos, es como project, ¿sí? Va a tener el nombre de la actividad, el inicio, el fin, ¿sí? El tipo de actividad, ¿sí? Y eso lo podemos pues, le podemos asignar cada una de esas actividades a mis elementos, ¿sí? Y se verá algo así. Ahora, Navisworld hay tres versiones del programa, ¿sí? Freedom, Simulate y, ¿y qué? Y Manage, ¿sí? Navisworld Freedom es libre, ¿sí? No hay que pagar licencia, pero tiene una restricción y es que solamente se puede visualizar, ¿sí? Entonces, solamente podemos ver los modelos y ya, no podemos hacer nada. Con Simulate, ese pues sí tiene licencia, ¿sí? Pero lo que no tiene es Crash Detect, ¿sí? No podemos pues mirar las colisiones. Y el Manage, ese sí, pues trae todo. Pues también tiene licencia. Pero lo bueno es que pues la universidad tiene licencias con la casa de Autodesk, ¿sí? Podemos nosotros descargar Navisworks de manera pues con el licencia estudiantil sin ningún problema. Entonces para las personas que lo vayan a descargar, el Manage, ¿sí? No sé si tengan alguna duda respecto a descargar el programa, qué versión o... Listo. En Navisworks se manejan tres tipos de archivos, ¿sí? El NWC, NWF y NWD, ¿sí? Es muy importante, chicos, que sepan a qué pertenece cada una de estas extensiones. Nosotros tenemos primero nuestro archivo Revit, ¿sí? .rbt, ¿sí? Nosotros con nuestro archivo Revit, nuestro proyecto, nosotros lo exportamos y siempre se va a exportar como un NWC. Es decir, ahí va a estar todas las propiedades, ¿sí? O sea, va a estar el caché de mi proyecto, ¿sí? Con el NWC, pues una vez tengamos NWC, nosotros abrimos Navisworks, importamos ese NWC y empezamos a trabajar, ¿sí? Empezamos a hacer un Crash Detective, empezamos a pues un timeliner, una animación, ¿sí? Puntos de vista. Cuando lo guardamos, lo debemos guardar como NWF, que ahí vamos a tener toda la información de trabajo. Y al final, ya cuando hayamos hecho todo, ¿sí? Cuando ya digamos, listo, ya terminé mi Navis, lo guardamos como un NWD, que es un archivo de lectura final, ya es la versión final, y acá este archivo es el que le enviamos al cliente, ¿sí? Para que el cliente vea su modelo coordinado. ¿Sí? Veremos las temáticas que vamos a trabajar, ¿sí? Hoy vamos a ver pues la interfaz del programa, vamos a ver los puntos de vista,
vamos a hacer un recorrido con puntos de vista. Verán que pues es demasiado sencillo. Y para el próximo sábado veremos pues lo que es la animación y el timeliner. Gracias. No sé si tengan alguna duda al respecto. Listo, chicos. Bueno, entonces voy a crear unos modelos, ¿sí? Un proyecto estructural, un proyecto arquitectónico y un proyecto de tubería, ¿sí? MEP. Entonces, pues va a ser algo sencillo, sí, van a ser estructurar unas vigas y unas columnas. ¿Sí? Es acá. Voy a poner este. Y este lo vamos a poner acá. Nivel 2. Listo. Vamos a guardarlo en el escritorio. Estructurar. Listo. Ahora vamos a crear uno nuevo. ¿Sí? Proyecto que sea arquitectónico. Entonces, vamos a poner unos muros. ¿Sí? Vamos a crear el arquitectónico. Y vamos a crear uno de MEP. Este hacemos nuestro estructural. Nuestro arquitectónico. Y vamos a crear uno de MEP. De fontanería. Venimos a sistemas y tuberías. tres d Ahí. ¿Sí? Y vamos a guardarlo. Acá, MEP. Listo. Entonces, acá estamos pues simulando, ¿sí? Que tenemos tres proyectos de tres disciplinas diferentes, ¿sí? Un estructural, un arquitectónico y acá uno pues MEP de tuberías, ¿sí? Ahora, lo que haremos será exportar cada uno de esos proyectos, ¿sí? Entonces, para exportarlo, tenemos acá archivo, exportar. What? No me aparece.
Espera ya acá. Ya reviso, chicas, porque no me... Sí, está Navisworld. Con esto. Listo, a ver. What? Acá sí me deja exportarlo. Bueno, vamos a crearlo acá. Estamos en la plantilla arquitectónica. Vamos a hacerlo rápido. El arquitectónico. Sí, y vamos a hacer solo una estructural. Nuevo proyecto estructural. ¿Sí? Esto es pues, como les había comentado muchachos, simulando que tenemos nuestros proyectos. ¿Sí? Tenemos un proyecto arquitectónico y un estructural. Acá, acá y acá. Listo. Y la viga. Acá, acá, acá y acá. Listo. Ya tenemos nuestra viga. Sí, vamos a guardar el estructural. Y una vez tengamos ya nuestros proyectos, el arquitectónico y el estructural, ¿sí? Venimos acá a archivo, exportar y NWC. ¿Sí? Ahora vamos a ver en el escritorio y lo vamos a crear, muchachos, esto es una recomendación ya por experiencia. Vamos a crear una carpeta. ¿Sí? NWC. Y vamos a meter ahí todos nuestros archivos exportados de Revit. Nunca, esta carpeta cuando la creen, nunca le cambien el nombre ni la muevan. Siempre trabajen sobre esta carpeta. ¿Listo? Ahora, antes de exportar, debemos configurar acá, configuración de Navisworld. ¿Sí? Acá pues definimos que en exportar, vamos a darle, ¿sí? En este caso, vamos a darle todo el proyecto. Es decir, que me exporte todo lo que hay en mi proyecto. ¿Sí? Tengamos cuidado con esto, chicos, ¿sí? Exportar todo el proyecto. Dividir archivo en niveles. ¿Sí? Convertir parámetros de elemento, todos. ¿Sí? Y lo demás pues lo dejamos así. ¿Sí? La diferencia entre exportar todo el proyecto y vista actual es que si, por ejemplo, en mi vista, acá en esta vista 3D, oculté algunos elementos, en la exportación no van a quedar. ¿Sí? Entonces, si lo doy todo el proyecto, pues todo lo que exporte, pues queda. Dame en aceptar y guardamos.
Esperamos. Y acá abrimos nuestro arquitectónico. Sí, tenemos acá nuestro arquitectónico, lo mismo. Archivo, exportar, NWC. Y acá pues esta configuración ya quedó. ¿Sí? Exportar todo el proyecto. Aceptamos y guardar. Si vamos a escritorio, con NWC, ahí tenemos nuestros dos archivos. ¿Sí? El arquitectónico y el estructural. Si vemos el peso de estos archivos, este por ejemplo pesa 9 kilobytes y este solo pesa 12. Y lo comparamos con el peso de mis modelos. Por ejemplo, el arquitectónico pesa 4.4 megas. Y acá el arquitectónico pesa 9 kilobytes. Sí, o sea, no pesa nada en comparación con mi modelo. Entonces lo que haremos ahora será abrir el programa. ¿Sí? Bueno, ya. No sé qué pasaría. Ya lo vamos a abrir. Pongamos acá en Europa. A ver. Mm, Vamos a intentar. No sé por qué estará fallando. Listo, ya. Ya, esta es la interfaz del programa. ¿Sí? Para traer mis archivos, venimos acá en añadir. ¿Sí? Añadir. ¿Sí? Venimos acá, añadimos. Y buscamos el escritor NWC. Buscamos el proyecto. ¿Sí? Acá nos aparece que pues no hay ningún archivo encontrado. ¿Alguien sabe por qué nos aparece esto? Por el NWF en el tipo. Ajá, correcto. Acá está. Entonces me está buscando archivos NWF. Y nosotros el archivo que exportamos fue un NWC. ¿Sí? Creo que me NWC. Acá pues nos aparece. ¿Sí? Nosotros a Navisworks podemos exportar infinidad de cualquier tipo de archivo, ¿sí? NWD, F, C, T3DS, Studio, ¿sí? Podemos exportar AutoCAD, ¿sí? DWG, podemos exportar archivos IFC, PDFs, archivos de Revit, ¿sí? De SketchUp, de Solid, ¿sí? Entonces vamos a exportar estos dos. Nosotros podemos seleccionar así y le damos en abrir.
Y como vemos, pues, acá tenemos los modelos, ¿sí? Si vemos, si buscamos acá, a mano izquierda, tenemos el árbol de selección. En el árbol de selección nos van a aparecer todos los proyectos o todos los elementos que tengamos en el programa, ¿sí? Por ejemplo, si seleccionamos este muro, va a aparecer que es del NWC de Arquitectura 2, ¿sí? Muros, muro básico, ¿sí? Y ese muro pues es el lucido blanco. Si miramos con las columnas, entonces es de estructura, ¿sí? Hormigón rectangular pilar, ¿sí? 300 por 450. ¿Sí? Ahora, si ven, tiene un fondo negro. Sí, a mí no me gusta ese fondo negro. Para cambiarlo, le damos clic derecho y fondo. ¿Sí? De acá podemos graduado o en horizonte. Grabar con esto. Y aquí ya tenemos nuestro modelo. ¿Sí? Ahora, tenemos acá el árbol de selección. ¿Sí? Como les había comentado, que están todos los elementos de mi proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, si tenemos algo que no nos gusta, por ejemplo, estos niveles, ¿sí? Tenemos estos niveles y queremos ocultarlos, simplemente venimos acá, seleccionamos uno y nos dice una vez a qué pertenece. Y acá, nivel. Lo seleccionamos y con control H los ocultamos. ¿Sí? También acá puede, bueno, acá porque pues no habíamos creado nosotros la rejilla, no tenemos una rejilla, pero hay veces que aparece acá rejilla, ¿sí? Entonces venimos acá a vista y deseleccionamos esto, activa o desactiva las rejillas. Tenemos pues en inicio, ¿sí? En inicio pues tenemos los elementos para seleccionar, ¿sí? Podemos buscar elementos de acuerdo con los parámetros, propiedades, ¿sí? Mostrar, pues si selecciono un elemento me muestra pues todas sus propiedades. ¿Sí? Y acá tenemos pues el Flash Detective, Timeliner y para cuantificar, Quantification. También tenemos el Animator, que es para pues crear las animaciones, que fue pues como el video que les mostré. Y para hacer el renderizado. Eso pues sería la pestaña inicio. La pestaña punto de vista, ¿sí? Ya es la parte visual de mi modelo. ¿Sí? Perspectiva, acá vamos la cámara cambiar a perspectiva o ortogonal. ¿Sí? Podemos navegar, ¿sí? Podemos acá paseo o vuelo. ¿Sí? Pues acá en este modelo pues no se ve casi. Cuando exportemos el de nosotros pues sí vamos a ver la diferencia. Tenemos la iluminación, ¿sí? Podemos configurar la iluminación. El modo, ¿sí? Es como el estilo visual de Revit. ¿Sí? En revisar tenemos pues esta opción que me permite hacer comentarios, ¿sí? Por ejemplo, comentarios para el arquitecto. En este tipo, el muro choca con la columna. ¿Sí? Acá el muro está chocando con la columna, si nos vemos. Entonces podemos hacer acá, dibujar,
¿sí? Podemos dibujar y en texto ponemos muro, choca, columna. Y lo dejamos ahí. ¿Sí? Podemos definir el color, ¿sí? El tamaño, todo. También podemos tomar medidas, ¿sí? De esta cara a esta cara, ¿sí? Si le damos acá, por ejemplo, en bloquear, ¿sí? Me toma medidas perpendiculares, ¿sí? Acá, ¿sí? Acá, bloquear en eje Y, por ejemplo, perpendicular, ¿sí? Uno. En animación, pues para crear la animación, la que les mostré. En vista, este ya es pues más del modelo, ¿sí? Como lo quiero ver. Y en salida ya es para exportar, ¿sí? Realizar exportaciones de trabajos que ya hayamos hecho, tipo una animación, un render, ¿sí? Acá, render, una animación. Y listo. Eso sería pues todo en cuanto al la interfaz. Si se me cierra mi árbol de selección, venimos acá a vista y en ventanas. Estas son todas las ventanas que podemos pues abrir, ¿sí? Class Detective, Timeliner, Animator, ¿sí? Buscamos acá árbol de selección y aparece. ¿Listo? Ahora lo que queremos será crear una animación, ¿sí? Para crear un recorrido, perdón, ¿sí? Para crear un recorrido es a través de puntos de vista. Con Navisworks, ¿cómo funcionan los recorridos? Lo que nosotros hacemos es tomar fotos y luego unir esas fotos, ¿sí? Y se crea el recorrido. Es decir, tenemos acá punto de vista y un punto de vista es una fotografía, ¿sí? Vamos a tomar la fotografía de eso, ¿sí? Quiero acá. Entonces acá, tenemos punto de vista, guardar punto de vista. Y en nombre vamos a poner el número 1, es decir, acá quiero que empiece. Listo. Si por ejemplo yo me muevo, me pierdo, voy por acá, sigue como que, ay, quiero regresar a donde estaba antes, vengo acá, puntos de vista y lo selecciono, ¿sí? Por ejemplo, quiero un detalle de esta unión, ¿sí? De esta viga con mi columna. Vengo acá y le doy guardar punto de vista. 2, por ejemplo. Si nosotros en el punto de vista hacemos una anotación, acá y hacemos una anotación, revisar, revisar, unión, viga, columna, ¿sí? Y nosotros pues nos vamos para otro lado, seguimos acá revisando, buscando y como que, ese comentario que hice se perdió. Pero como lo hice en un punto de vista en el 2, vengo acá, 2 y me queda. ¿Sí? Entonces acá pongamos nuevo sin los comentarios. Venimos acá, 1, ¿sí? Vale, esta vueltica acá, ¿está? Punto de vista, está. 2. Sigo, punto de vista. 3. Y me acerco acá, punto de vista. 4. ¿Sí? Entonces ya creé
como esa secuencia. 1, 2, 3, 4. Ahora, para crear el recorrido con esas imágenes, lo que hago es venir acá a puntos de vista, clic derecho, agregar animación. ¿Sí? Lo que le pongo un nombre. Video 1, por ejemplo. Y lo que hacemos es simplemente arrastrar esos puntos de vista. ¿Sí? Pero fíjense, chicos, que quede de esta manera. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Y ya tenemos nuestra animación. ¿Sí? Si la seleccionamos, nuestro recorrido, perdón. Si la seleccionamos, viene acá punto de vista, video 1, le vamos a reproducir. Ya tendríamos nuestro recorrido. Y pues los que han usado Revit, no sé si sepan pues lo complicado que es hacer un recorrido en Revit. ¿Sí? Entonces, pues chicos, eso sería todo. No sé si tengan alguna duda por, por el momento. Para la próxima tutoría, pues ya vamos a trabajar ya con nuestro modelo, ¿sí? Vamos a crear un modelo federado. ¿Sí? Vamos a exportar, a traer acá a Navisbot y vamos a, pues, a traernos una programación de obra. Vamos a vincular esa programación de obra a nuestro modelo. ¿Sí? No sé si hay alguna duda.